Buenos días, vamos a filmar hoy un desayunamos con. Vamos. Muy buenos días. Hola vecinos de Zona Esmeralda, muy buenos días. Y el día de hoy desayunamos con personas interesantes acá en la Zona Esmeralda. Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en un nuevo capítulo de Hoy Desayunamos con. La promesa siempre ha sido platicar con personalidades. Ahorita les cuento con quién vamos a estar el día de hoy. Pero antes lo que quiero hacer es, acuérdense que aquí uno de los objetivos es promover el consumo local. Y el consumo local nos trajo el día de hoy al restaurante El Ciervo, aquí en Hacienda de Valle Escondido. Y hay varias cosas con respecto a este restaurante que no conocemos. Está dentro de la Casa Club, aquí en Hacienda de Valle Escondido. Tenemos desayunos, comidas, cenas. El horario es prácticamente todo el día, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Algo importante, únicamente abren de miércoles a domingo. Y como les digo, desayuno, comida, cena, los precios muy accesibles. Aquí están las dos cartas y le damos las gracias a Eduardo Melo por darnos todas las facilidades de estar aquí el día de hoy. Les recuerdo, Ciervo, el ambiente, padrísimo, muy bonito el lugar, también disponible para eventos privados. Aquí pueden hacer un bautizo, una graduación, una fiesta empresarial, lo que gusten, aquí les dan todas las facilidades. Y, punto y aparte, el día de hoy tenemos el gusto de estar con Víctor Fuentes, vecino en Sayavedra desde hace 22 años. Es correcto, 22. Abogado, que viene cansado porque dice que ayer terminó hasta las 8:30 por estar en juzgados. ¿Abogado qué? Básicamente me dedico a litigar, Jorge. Soy abogado penalista. Ese es el fuerte. Ajá. Desde hace 22 años estoy en esto de la litigada en materia penal. Y antes, pues como en todas las profesiones, no había quizá una especialización. Le dabas a todo, laboral, familiar, cobranzas, lo que fuera. Pero desde el 2000 para acá sí, básicamente enfocado en temas de delitos financieros, y eso fue generando alguna cartera interesante, trabajando pues para defender exfuncionarios de banca, que cuando vino todo el tema del Fobaproa fue terrible. Y para esta especialidad tú también tienes que entender o estar muy preparado en el manejo de los números, en cuestiones financieras. No, es un tema, bueno, sí le tienes que entender a la cuestión numérica, desde luego, pero básicamente es un tema más enfocado a derecho, y sobre todo porque ha tenido reformas muy importantes, todo el tema de la ley en ese sentido, especializada, y siempre hay que estar, como en todas las profesiones, actualizándote para poder dar una buena batalla a la hora de subirte al ring. ¿Y cuánto tiempo entonces tiene formalmente tu despacho? Bueno, a ver, te cuento un poquito. El despacho inicia en el año de 1992. Se llamó Grupo Litem Abogados. En ese entonces éramos 4 socios, que todos éramos excompañeros de la carrera, o más bien compañeros de la carrera, y estuvimos trabajando durante un espacio de 6-7 años en ese proyecto muy interesante. Fueron nuestros inicios, y posteriormente en el año 2000 comenzamos a trabajar con otros socios ya especializados en el tema de carácter penal, y pues desde ese entonces andamos en estas cosas. Muy bien. Y en la Zona Esmeralda, 22 años. Tengo viviendo en Condado de Sayavedra, donde está tu casa. Gracias. 22 años. Y la verdad es que he sido una persona altamente realizada y muy feliz de vivir aquí en esta comunidad tan bonita. ¿Cómo era Sayavedra hace 22 años? Yo creo que en 22 años sí han habido transformaciones importantes, sobre todo porque pues ahora somos mucho más. Sayavedra ha conservado muchas cuestiones que no tienen algunos otros fraccionamientos, como por ejemplo los espacios tan grandes, pues todo el tema del rancho, que es una cuestión emblemática. Ajá. Cuando tú entras a Condado de Sayavedra y ves esa belleza
que nos acompaña todos los días, y los caballos y todo esto, y además la amplitud de sus calles, la vegetación que de algún modo pues ha sido medio maltratada por algunas cuestiones de plaga y todo esto, pero la comunidad de Sayavedra siempre se ha mantenido, yo diría, en cohesión. Ahí hay 10,000 personas, vivimos en Condado de Sayavedra, y es el fraccionamiento más grande de toda la zona Esmeralda, como tú sabes. Y cuando llegaste a la zona Esmeralda, ¿qué había? ¿El Superama nada más? Ya estaba el Superama. Pues mira, en realidad había pocas cosas. Yo creo que el crecimiento exponencial de zona Esmeralda debió haber comenzado, pues por ahí, exponencialmente hablando, insisto, por ahí del año 2005, 2006. Sí, con la llegada de Bosque Esmeralda. Que ya tuvo un impacto positivo y negativo en la vida cotidiana de los que recibimos aquí, ¿no? Oye, y regresando al tema de tu profesión, al tema de ser abogado, litigante, ¿cuál es la filosofía de trabajo que le debes de aplicar a lo que haces día a día? Mira, yo lo que creo básicamente es que la misión de un abogado es defender. Yo creo que esa es la misión fundamental, defender. Y ya cuando te enfocas específicamente en algún asunto, el segundo gran paso que tienes que buscar es la justicia. Todo mundo tiene derecho a una defensa, y a veces tienes que estar del lado de la persona que probablemente haya cometido algún error en su vida y que tenga algún tipo de matiz penal. La filosofía siempre debería de ser congruente con una ética profesional que lamentablemente es complicado alcanzarla, porque todo el sistema está muy contaminado y ha estado muy contaminado desde que yo empecé, y seguramente desde hace muchos años. Pero lo que sí veo hoy con mucho gusto es que han venido procesos muy interesantes de controles en el sistema judicial, en la impartición de justicia, y hoy esos sistemas nos alejan cada vez más de temas de corrupción, y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque fundamental, y atrás de todo eso está algo que se llama ayuda. Tienes que ayudar a la gente que te pide un apoyo, que te pide una asesoría. Quizá ahí es cuando algunas cuestiones de carácter económico, profesional, pueden pasar a segundo término, porque sí hay una misión muy importante de regresarle un poco a la vida y a la sociedad y a tu escuela, a tu alma mater, lo que tú eventualmente has recibido, ¿no? Yo creo que ahí está el compromiso. Es bonito. Y parte de tu preparación está enriquecida por ser lasallista de toda la vida. Sin duda. Yo siempre he ido muy orgulloso por la vida y muy agradecido con mi familia, con mi papá y con mi mamá, que se preocuparon por una buena educación. Asistí al Colegio Cristóbal Colón desde primero de primaria. Soy parte de la generación. Te decía, soy parte de la generación fundadora del Colegio Cristóbal Colón. Llegué a primero de primaria a Lomas Verdes en 1970. Y desde ahí pues toda mi vida con los lasallistas, la primaria, la secundaria, la preparatoria, en la prepa de la Universidad La Salle en Benjamín Franklin, y luego hice la licenciatura en Derecho también en la Universidad La Salle. Entonces para mí el tema del lasallismo está en las venas, está en la sangre, y desde entonces, bueno, pues sí hay una filosofía lasallista que, como tú sabes, es una congregación religiosa la que encabeza todo este tema de las escuelas lasallistas. Los colegios lasallistas tienen presencia en 165 países del mundo, y seguramente es una de las congregaciones religiosas dedicadas a la educación más importantes que hay. Y a ti te ha tocado ver cómo la parte urbana cómo se va desarrollando.
porque la directora del Colegio Cristóbal Colón nos platicaba que en su momento ese proceso de desarrollo urbano de alguna manera fue inverso, porque primero llegó la escuela para irse desarrollando, y luego los fraccionamientos o parte de esos fraccionamientos que están muy cercanos, ¿no? Pues mira, Jorge, yo no sé qué estaba pensando el hermano Roberto Pérez Calva, que fue el que compró en origen esos terrenos, o fue el de la idea. No había nada, literal, no existía nada. Existía la obra de un colegio y una avenida que se llamaba Lomas Verdes, pero pues todo lo demás eran cuevas, era terracería, no había absolutamente nada de lo que existe. Tuvo una gran visión porque eventualmente comienzan a integrarse a esa zona pues los desarrollos de las secciones de Lomas Verdes. Ya existía satélite desde luego, y yo me acuerdo mucho de eso porque casi la gran mayoría de mis compañeros de primaria vivían en Ciudad Satélite, en bulevares, y cuando empezó a crecer la zona de Lomas Verdes, pues imagínate, era un colegio muy grande en número. Yo creo que llegamos a ser cerca de 2,000 alumnos en primaria nada más. Entonces sí, era todo un tema. El Cristóbal Colón, con grandes recuerdos, grandes amigos, grandes maestros, y sobre todo el cariño eterno a los hermanos de las escuelas cristianas. Y en ese ir viendo cómo crece, pues ya lo acabas de decir, has visto cómo se ha desarrollado la zona Esmeralda, y efectivamente, en su momento, la zona Esmeralda era chiquita, le faltaban muchos servicios, y hoy los tiene. Y nosotros, desde nuestra trinchera, somos promotores del concepto Yo Amo Zona Esmeralda, y parte de Yo Amo Zona Esmeralda es que los negocios aquí en la zona son de amigos, familiares o vecinos que tienen sus negocios aquí, y que nos debemos de apoyar. ¿Tú cómo impulsas o promueves esta parte de consume local ZE, acá en Zona Esmeralda? Cuando tú escuchas Yo Amo Zona Esmeralda, y tú me dices Yo Amo Zona Esmeralda, mi respuesta es yo también. Y yo también amo Zona Esmeralda porque pues aquí hemos crecido y aquí hemos estado en los últimos muchos años ya. A mí me gusta entrar a todos los lugares que puedo en Zona Esmeralda. Restaurantes, plazas comerciales, otros fraccionamientos, las tiendas que están, los cines. O sea, nuestra vida es básicamente dentro del entorno de Zona Esmeralda. Creo que tenemos todo, con excepción quizá de un hospital de primer nivel, pero todo lo demás lo tenemos en Zona Esmeralda. Tengo la oportunidad de conocer a muchos empresarios que han tenido éxito y fracaso en sus iniciativas. Hay algunos que persisten, hay otros pues que ya tuvieron que mudar el negocio y el concepto, pero es indudable que hay lugares de una gran calidad en Zona Esmeralda. Y la verdad es que yo sí le digo a mis vecinos, tenemos que apoyarnos en esta comunidad, porque da mucha tristeza entrar de pronto a algún lugar y solamente encuentras un par de mesas ocupadas. Hay otros que tienen gran éxito, que de pronto están llenos. Y sí hay lugares favoritos, desde luego, para estar ahí con los amigos y con la familia, ¿no? Con los hijos. Entonces, sí creo que hay que apoyar en ese sentido la empresa que se ha desarrollado en Zona Esmeralda, que va a seguir creciendo, que ojalá y el crecimiento de la zona sea muy controlado, porque hoy enfrentamos ya problemas importantes en 3 o 4 aspectos que nos han pegado y que de algún modo, y que de algún modo pues nos afectan a todos negativamente, ¿no? Pero sí, vamos, el concepto de consumir en Zona Esmeralda es muy interesante, porque además debemos entender que, mira, desde que yo tengo memoria siempre se habló de temas de inseguridad. Es muy romántico y muy padre ir a la colonia Condesa o a la colonia Roma, a mismo Polanco, porque también allá hay lugares formidables para comer, desayunar. Pero aquí en Zona Esmeralda, uno de los grandes temas importantes
es que estamos seguros. Aquí no pasan cosas que en otros lugares suceden comúnmente, cotidianamente, ¿no? Digo, tampoco estamos exentos, pero yo creo que estamos blindados, tenemos un lugar geográficamente que nos permite acceder a esquemas de seguridad mucho más robustos que en otros lugares del Estado de México o de la Ciudad de México, ¿no? Inclusive del país. Sí, desde luego. Sí, sí. Y algo bien interesante. Tú aquí en la zona Esmeralda tienes una gran responsabilidad, específicamente en Condado de Sayavedra. ¿Cuál es tu responsabilidad en Condado de Sayavedra? Pues mira, primero participar, alzar la voz, exigir cuestiones que nos ayuden como comunidad. Y dentro de ese camino, déjame decirte que por ahí del 2015, 2014, empecé a tener algunas inquietudes para participar dentro de mi comunidad en la Asociación de Colonos. Al margen, desde luego, de esa asociación que ha venido creciendo de manera muy interesante, o sea, sin participar en una mesa directiva, ni mucho menos, pero sí integrado, y por ahí del año 2017, junto con otros 30 o 35 vecinos, colonos de Sayavedra, iniciamos un proyecto consistente en un comité de seguridad, pues para ir apoyando algunas cuestiones que nosotros veíamos que no estaban funcionando y que no eran la parte ideal. Y ya después, por azares del destino, fui electo presidente de la Asociación de Colonos en el 2021. Y pues estamos trabajando con mucho entusiasmo. Tengo una mesa directiva compuesta por vecinos muy comprometidos, que trabajamos desde muchos puntos de vista. Sí es una gran responsabilidad, no es un tema sencillo, desde luego. Quedas bien con unos, con otros regular, con otros mal, y luego con los que quedaste mal quedas bien, y con los del medio se mantienen en medio, y con los que quedaste bien ya de pronto todo cambió. Y bueno, pues Sayavedra para mí ha sido un reto muy interesante, me tiene muy satisfecho lo que estamos haciendo, y de ahí déjame contarte que también en el 2021, a la mitad del año, invita nuevamente a Condado de Sayavedra a participar en la Asociación de Residentes de Zona Esmeralda, y a tu servidor lo invitan o me invitan a participar dentro de la mesa directiva de Residentes de Zona Esmeralda, y yo comienzo ahí a trabajar como vocal en esa mesa directiva. Y en la asamblea que tuvo lugar este año de Residentes de Zona Esmeralda, pues fui electo vicepresidente de la asociación, y entonces eso duplica ese compromiso del que estamos hablando, porque pues ya no nada más es Sayavedra, ¿no?, sino ya también empiezas a conocer otros temas que vinculan a todo Zona Esmeralda con la problemática de Zona Esmeralda, pero eso te da una visión muy interesante de cómo acceder a situaciones y a resolver cuestiones, porque tienes mucha información, y el poder de la información es vital para avanzar y para reparar las cosas que de pronto un día no marchan bien, ¿no? Fíjate, yo en lo personal he participado gracias. He participado en mi fraccionamiento, pero es en la mesa directiva, pero es un fraccionamiento pequeño. Sayavedra es un fraccionamiento muy grande, por lo tanto la problemática o las áreas de oportunidad siempre serán mayores. ¿Qué implica encabezar la asociación de colonos de ese fraccionamiento? Grande en cantidad de casas, grande en extensión de terreno. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que los retos son todos, mi querido Jorge. 2.300 casas en Condado de Sayavedra, como te decía hace rato, 10.000 personas, 10.000 habitantes, 450 hectáreas de terreno, 15 kilómetros en línea recta de frontera con 3 municipios
vecinos que son Nicolás Romero, Gilotzingo, Isidro Favela. No es sencillo. Hoy tenemos en Zona Esmeralda un tema muy importante que es el agua, o la escasez del agua. Y estamos pues muy alertados porque por un lado empieza a haber problemas de agua y yo no veo que haya una congruencia con el tema de los desarrolladores, por ejemplo, ¿no? La gente sigue construyendo. A nosotros nos ha parecido muy bien pues que haya crecimiento en la zona, pero tiene que ser mesurado, tiene que ser muy controlado, tiene que ser responsable. El tema de la seguridad, desde luego, ha sido una cuestión vital para quienes vivimos en Condado de Sayavedra y hemos logrado números muy importantes en índices reducidos. De pronto por ahí hay informaciones que no tienen el menor sustento, pero nos ha ayudado mucho hoy en día la visión que ha tenido este gobierno municipal y con el acceso y la entrada de un comisario de seguridad pública que se llama Fabián Gómez, que también es vecino de Zona Esmeralda y que tiene una forma muy distinta, poco convencional, pero muy profesional y muy eficaz de trabajar, pues nos ha venido a dar un soporte muy importante en Atizapán de Zaragoza y en Zona Esmeralda. Y a los números me remito, ahí están. Y no son números que se invente alguien, son números del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el presidente municipal es también muy importante, muy interesante. Han destinado muchos recursos económicos a toda esta situación y desde luego que el impacto positivo para Zona Esmeralda ha sido muy generoso. Y hablando del gobierno municipal, ya ves que existe la frase de incomodidades temporales, beneficios permanentes. ¿Qué te parece el deprimido? Te voy a decir, cuando comenzó a hablarse de ese proyecto, no lo entendía mucho. Pero cuando fuimos investigando, nos fuimos dando cuenta de que sin duda iba a ser algo que a futuro, hoy todavía no se nota tanto, pero a futuro, y te estoy hablando de los próximos 5 años, lo vamos a considerar como una gran obra pública. Seguimos paso a paso desde el proyecto, cómo se fue diseñando, quién participó, cómo se licita, quién lo hace, quién se involucra. El presidente municipal en ese sentido fue muy transparente con las asociaciones de residentes de Zona Esmeralda y nos invitó muchas veces a seguirlo en ese proceso y al final del día creo que se genera una obra pública muy importante, que le va a dar una solvencia al tránsito, no nada más de los fraccionamientos que estamos, por así decirlo, en la parte de arriba, me refiero a Sayavedra, Hacienda, Club de Golf, Prado Largo, Rancho San Juan, sin duda, sino también para mucha gente que tiene que utilizar Zona Esmeralda prácticamente como una servidumbre de paso. Y ahí estamos hablando de Gilotzingo, o sea, hay mucha gente que baja por ahí y que hoy está ya disfrutando de una obra que prácticamente está concluida y que yo creo que en muy breve se va a inaugurar formalmente, ¿no? Creo que faltaban algunos temas ahí de vegetación y todo. Me parece que es una obra muy funcional y mi opinión, la verdad es que es muy positiva de lo que se logró. Con los grandes retos y los grandes, a donde está dirigida todo el esfuerzo en Sayavedra y la parte que te vincula a la Zona Esmeralda, seguridad, agua, crecimiento. Sí, el tema ecológico no lo podemos dejar de lado. Condado de Sayavedra perdió más de 500 árboles, se murieron en pie, pues por la plaga, que no nada más azotó a Sayavedra. Tuvimos esa contingencia en todo el país. Hay 2 estados de la República que sufrieron muchísimo con esa situación.
Y pues el resultado ahí está, ¿no? Nos hemos acercado con las autoridades de medio ambiente y estamos ya platicando con una empresa especializada para ver cómo logramos generar una reforestación muy bien dirigida por expertos, porque si no hacemos algo, Zona Esmeralda va a empezar a tener un impacto de pérdida de árboles muy importante en breve. En breve son 10 años. Y a nadie nos gustaría ver una Zona Esmeralda sin árboles. Pues hay que atenderlo. No es un tema sencillo y podríamos hablar bastante de eso, pero sé que no es la idea de nuestro desayuno. Pero sí lo toco como un rubro muy importante. El tema ecológico es muy importante. Las campañas del cuidado del agua, las campañas del tema del reciclaje de la basura, las campañas de las mascotas que cada vez crecen y crecen más en todos los fraccionamientos de la zona, y de muchos otros temas de adaptación, de civilidad, de comportamientos, de respetar pues, nuestros reglamentos y todo lo que nos vincula como sociedad o como comunidad. Es muy importante. A veces se pierde un poco ese concepto y de pronto te encuentras desde el vecino que tiene un automóvil de superlujo carísimo, deportivo, que se le ocurre circular a 120 o 130 kilómetros en una vía que es para 60, hasta otro tipo de situaciones que han sido, pues, ante los ojos de todos muy desagradables. Entonces, para mí es un tema de adaptarse. Estar inadaptado en una comunidad siempre te va a generar problemas, porque te van a señalar. El día que tú logres entender que esto es de todos, que este planeta es de todos, que este país es de todos, que nuestro municipio es de todos y que nuestra Zona Esmeralda, reduciendo entornos, también es de todos, y que verdaderamente hagamos una conciencia solidaria, que hay que pugnar por ella, vamos a seguir creciendo bien. Cuando eso falte, como muchos lugares en México, pues se va a empezar a perder esa importante plusvalía, no nada más comercialmente hablando, sino en todos los demás sentidos que acabo de tocar. Entonces sí es una responsabilidad de todos. ¿Y qué mensaje le das a la Zona Esmeralda en cuanto a participación en la comunidad? Está la que ya platicamos, es consume local, apoya a los negocios que están aquí. Dijimos son de tus amigos, de tus familiares, de tus vecinos, apoyemos. Pero ¿qué otro mensaje nos das a la gente de Zona Esmeralda en esta participación en la comunidad? Hagamos algo por ella. Es una cuestión muy complicada. Yo creo que tengo que expresar esto desde un punto de vista completamente cargado de humildad, porque desde luego que yo no soy la persona para poder aconsejar o decir a cada quien lo que tiene que hacer. Pero desde ese esquema de humildad, yo sí creo que todos aspiramos a vivir mejor. Tenemos que interesarnos en conocer la información que emite la Asociación de Residentes de Zona Esmeralda y que emiten las asociaciones de los fraccionamientos, porque ahí está el pulso de lo que está ocurriendo. Hay personas que no tienen la menor idea de situaciones que nos impactan. Y yo pienso que el tema de la información y de la comunicación es vital. Hay que estar más atentos a las redes sociales, de las noticias de fondo, de las noticias que tienen un impacto, no de los chismes, ni tampoco de las historias inventadas, sino de algunas cuestiones que sí son muy importantes. Yo creo que la comunidad debe estar más integrada a través de sus asociaciones de colonos. Ahí está el tema central. Si tú como vecino de un fraccionamiento, de un condominio, como dueño de una plaza comercial, te ocupas de documentarte y de preguntar, vas a entender la dinámica del lugar en donde vives. Ese es un rompecabezas complicado de armar a veces. Pero si tú no te interesa, eres escéptico,
apático, indolente, pues no hay manera. Y de pronto sí he llegado a pensar y a sentir que eso es un poco lo que pasa, no nada más aquí en Zona Esmeralda, sino en muchas partes, ¿no? Y ese es una enfermedad, ese es un cáncer que tenemos que erradicar. Los jóvenes tienen una misión muy importante. Hoy en la mañana yo pensaba decirte aquí en este desayuno, amigo querido, pues somos contemporáneos, ¿no? Ya estamos en una edad que, si bien no es completamente avanzada, yo creo que nos queda el 30% de la pila, si Dios nos concede, ¿no? Ya cuando llegas a 60 años, 58 que tengo yo y tú 60, ya tenemos que enfocarnos en otras cuestiones. Hay que seguir trabajando, tenemos que seguir generando, tenemos que seguir produciendo en nuestras actividades cotidianas, profesionales, personales y de hobby. Pero sí es muy importante saber que si nosotros no contemplamos a la juventud como el verdadero tesoro, como el verdadero grupo, apoyando, escuchando, entendiendo, motivándonos, estamos perdiendo mucho el tiempo, ¿no? Tú tienes hijos, yo también, más o menos de una edad similar, que se han desarrollado de manera muy afortunada socialmente y que tienen una gran responsabilidad. Y entonces parte del mensaje yo se lo dirigiría a la juventud, a los chavos que hoy sí tienen que estar muy atentos, porque esto no va a estar fácil. Y pasan en el país situaciones y se generan condiciones en donde, pues si no son temas completamente de alarma, sí son asuntos en donde tenemos que estar muy receptivos, porque todos somos responsables. No hay manera de verlo distinto, ¿no? Es una realidad. Así es. Y fíjate que en ese sentido, y entrando en otros temas, la participación de todos es muy importante. Y aprovecho el poderlo comentar aquí en la Cámara. El próximo año tenemos elecciones a nivel presidencial, a nivel federal. Y siempre se habla de un porcentaje, que son terceras partes, de una tercera parte que no vota, que no acude a las urnas y que puede hacer que la balanza se incline hacia un lado y hacia otro. Pero algo que hemos detectado en pláticas de restaurante, de banqueta, o sea, todo muy de manera circunstancial, es que mucha gente no tiene credencial para votar. Entonces el mensaje es: saquen su credencial. Estamos a 5 o 6 meses de que se agote los tiempos para tramitarla por primera vez, para tramitar reposiciones y demás, pero es muy importante que la gente tenga esa credencial para votar y que acuda a votar. Ya la decisión de por quién, ese es otro tema, pero muy importante la participación de la comunidad, de la gente en la comunidad, y en este caso en las votaciones, por el impacto que va a tener en lo que acabas de mencionar, en el presente y en el futuro de este país. Fíjate que van cambiando las perspectivas, pero el mal es permanente. El tema de la falta de afluencia en las casillas para el voto, pues no es de hoy. Creo que la elección federal más concurrida históricamente en el México contemporáneo fue la de Ernesto Zedillo. Eso me lo platicó precisamente un vecino de Zona Esmeralda que participó en el Instituto Federal Electoral en esa época. Tenemos hoy datos de que, está en la prensa común, que el abstencionismo, ahora que fue la elección para gobernador hace unos meses, fue gigantesca. Y en efecto, pocos jóvenes. Y sí, el tema que tú mencionas es fundamental, pues si no tienes credencial para votar, pues ¿cómo le vas a hacer, no? Y después nos quejamos de cosas que pasan, pero en realidad no hacemos mucho, si te fijas, por atenderlas o por mesurarlas o por cambiarlas, ¿no?
eso tiene un impacto. Sí, estoy de acuerdo contigo, hay que ser responsables en la parte de los votos y del sufragio, y hay que estar muy bien informados pues para ver quiénes son las mejores opciones para que nos representen políticamente hablando, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Querido Jorge, un placer. Siempre un honor platicar contigo. Igualmente, amigo. Conocemos hoy el objetivo es conocer un poco más de la persona que encabeza esta asociación de colonos de Condado de Sayavedra, un vecino, un amigo, y pues nos vemos en el próximo Hoy Desayunamos con. Que tengan excelente semana. Muchas gracias. Y no olviden, consume local, ZE. Gracias. Gracias. Claro que sí. Por favor, más café porque ya hace muy frío. Por favor, gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Espero haber respondido adecuadamente lo que me preguntaste. Lo que no quieras lo borramos.